¿Cómo puedo pararme en un púlpito a hablar de santidad cuando yo no soy santo? ¿Cómo puedo exigirle a los hermanos en Dios que dejen de mentir cuando yo soy un mentiroso? Este es el evangelio de hoy. Lo importante es lo bien que te salga, no lo que debes de vivir. El otro que debe compartir las cosas que tiene. Ellos no, y todavía la iglesia siguen como borregos creyendo y escuchando los mensajes de esos falsos, porque le han vendido una psicología barata a quienes no conocen la palabra de que ellos son y que por ello es el milagro. Mentira del diablo. Quien hace el milagro es el Señor, y todo esto es producto de la carne. Son impíos que necesitan que la iglesia les rechace para que ellos se vuelvan a Dios. Malo el pueblo porque vive idolatrando a todos esos hijos de las tinieblas que se hacen pasar por hijos de Dios, pero su proceder evidencia que le sirven al mal. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. Búsquelo, si así usted puede, si no, escríbalo, y en su casa pues usted lo lee y así comprueba y dice, como los hermanos de Berea, dice, verdaderamente se está hablando de la palabra de Dios. Este hombre no está hablando cuentos ni fábulas, sino que está diciendo lo que la Biblia dice. Gálatas capítulo 5, verso 16 hasta el 21. Digo pues, hablando Pablo en esta carta, andad en el Espíritu. Notemos que lo primero que Pablo hace es un mandato, no es una opción. Pablo no dice, si ustedes pueden, si ustedes quieren. Es un mandato. Recordemos que quien está usando a Pablo es el Espíritu Santo. Es Dios que está hablando a través de Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le den rienda suelta, no lo complazcan. No tomen en cuenta en querer satisfacer las cosas que ustedes humanamente ven, que conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, estas cosas, nuestro ser como humano que somos, demanda que cedamos a esas cosas que nos hacen mal. Cuando estábamos en el mundo, producto del desconocimiento de la palabra del Señor, estas cosas las hacíamos y quizás la veíamos como bien. Algunas más extremas se salían de control, pero muchas de estas cosas le dábamos riendas sueltas porque le adjudicábamos que de esa manera podíamos disfrutar, ser felices. Sin embargo, al llegar al camino de la verdad, nos damos cuenta que ya no somos las mismas personas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es importante que yo, Pastor J, entienda que no puedo ser el mismo que era antes. Es importante que usted, mujer, hombre que me está viendo, no puede seguir teniendo los mismos malos hábitos que antes tenía. Que es necesario que usted comience a vivir la nueva vida en Cristo Jesús, porque a diferencia de antes, ya usted sabe las cosas que a Dios no le agrada. Porque el deseo, dice él, la concupiscencia, en otras versiones dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, hay una batalla interna entre las cosas buenas y malas que nosotros queremos hacer. Pero muchas veces, muchos de nosotros nos dejamos persuadir por las malas. Sabemos que son malas y muchos se van al extremo hasta de premeditarlas y viven diciendo, total, Dios me va a perdonar. Es cierto, Dios perdona nuestras rebeldías, las cosas malas que hacemos, pero muchos están premeditando. Muchos están programando, organizándose para fallarle a Dios y después venir ante el altar pidiéndole a Dios. Pastor, ¿qué puede hacer Dios con eso? Si su arrepentimiento es genuino, perdonarle. Pero ¿hasta cuándo sucederá eso? Dios tiene todo el tiempo, pero lo tendrá usted. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Dios no puede ser burlado, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, el viejo hombre, la vieja mujer que está en nosotros, siempre va a tender a querer las cosas carnales, a querer poner el espíritu a un lado, porque es verdad que hay que ser valiente para servirle a Dios, para decirle a nuestras pasiones, emociones, que estas cosas pueden perjudicar nuestra relación con Dios. Y son muchos los que ceden.
Son muchos los que sin querer, queriendo, aprovechan para fallarle a Dios. Pero hasta que no seamos responsables, hasta que no entendamos que hemos nacido de nuevo y que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús y que debemos rendirle a Dios a través de nuestras vidas, como Él lo dice, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nos debemos vivir en santidad para honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué entonces cuando nosotros vemos las cosas carnales simplemente vemos el adulterio? ¿Por qué muchas veces vemos el robo? Vemos quizás la mentira. Pero hay muchos comportamientos en nosotros que debemos de cambiarlo. Una actitud indiferente, una actitud falta de amor. Cuando albergamos odio, resentimiento, venganza, esas son cosas de la carne. Esas son cosas que más adelante los versos que estamos leyendo, los que le siguen estarán desglosando. ¿Por qué nosotros, escúcheme bien, por qué nosotros tenemos tanto problema para servirle a Dios? Porque le hemos dado más lugar a la carne que la que ella se merece. Siempre hago esta comparación. Esta es la carne, este es el espíritu. Cada vez que nosotros dejamos nuestra relación con Dios, la carne va subiendo. Y va subiendo y apoderándose de nosotros y tomando una actitud que cuando venimos a ver, ya ni nos acordamos de Dios. Las personas no comienzan a descarriarse cuando se salen de la iglesia. Las personas comienzan a descarriarse supuestamente sirviéndole a Dios, porque comienzan a permitirse cosas que saben que son malas y a querer decir Dios mañana las va a quitar. Dios no puede ser burlado. Dios mañana nos llamará a cuenta a nosotros. ¿Qué le diremos? Señor, yo fui así o soy así. Hay muchas personas, y hago este paréntesis, que necesitan ser libertadas, porque vienen arrastrando cadenas de actitud y cosas que en el mundo hacían con tanta libertad y que quieren seguir haciéndolas. Escúchelo bien. Quieren seguir haciéndolas en el Evangelio y creen que Dios tiene que entenderlos así como ellos son. Y vienen con odio, con resentimiento, personas que han odiado en el mundo antes de conocer a Cristo a una persona y vienen al Evangelio y hacen creer que todo ha cambiado, pero el pecado siempre brota. La carne siempre hace énfasis o es evidente para que sea notada. Estas palabras que siempre acostumbro a decir, para muchos es una ofensa. Y siempre lo será para quienes quieren vivir a media. Si usted le va a servir a Dios, sírvale de verdad. Si usted siente que tiene una carga muy pesada, pídale al Señor que le liberte. Pero no siga haciéndose pasar el listo, porque Dios sabe lo más profundo de nuestras vidas. Me encanta el extremismo que usó David. Dios me conoce. Si fuese al Seol, allí tú estás. No hay lugar donde Dios podamos escondernos, pero tampoco hay pensamiento que nosotros podamos evadir y pensar que Dios no lo sabe. La carne en muchos de nosotros ha tomado poderío y nos lleva como títeres. Y es cierto que Satanás se la ingenia para tentarnos, pero la Biblia dice que debemos de huir de las tentaciones. Sin embargo, resistir al diablo. ¿Con qué debemos de resistirle? Con la palabra. Y de las tentaciones, huir. Todos nosotros, por más tontos que nos hagamos, sabemos en qué le estamos fallando a Dios. Sabemos en qué estamos cojeando. Pero muchos nos encantan las muletas. A muchos nos encantan los bastones. Necesitamos encarar la situación. Y le decía a alguien, ¿cómo puede ser posible que si mi defecto, si mi problema no es con el dinero, no es porque tenga problema de coger lo que no es mío, de robar, de hurtar, yo esté pidiéndole a Dios, Señor, mira, ayúdame a no ser ladrón?
No, mi problema es la lascivia. Tengo que orar por la lascivia. Mi problema es la mentira. Tengo que orar por la mentira. Estamos evadiendo la situación. Sabemos que tenemos un problema y por lo que menos oramos es esto. Y creemos que escondiéndolo nos estamos haciendo un bien. Sin embargo, es un mal. Porque estamos avergando y escondiéndolo cada día más hasta llegar a una condición de verlo normal. Y cuando esto pasa, nuestras mentes están entenebrecidas. Es necesario de prestarle atención a las cosas que nos están afectando, a las cosas que nos están dañando, a las cosas que nos están haciendo mal, a las cosas que nos ponen a pecar, a dañar a otros, a desobedecer a Dios. Y el del Espíritu Santo es contra la carne. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a hacer algo mal, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu, a nuestra conciencia: no lo hagas. Está mal. Son muchas veces que sentimos como punzadas cada vez que vamos a hacer algo indebido, cada vez que vamos a decir algo, cada vez que vamos a ver algo. Pero muchas veces le decimos al Espíritu Santo: déjame, tranquilo. Sin embargo, no nos damos cuenta que Dios quiere librarnos de cosas que mañana vamos a lamentar. He conocido y conozco personas que están tan engañadas por el diablo y por ellos mismos que aún viendo su condición de pecado siguen justificándose y ven el error en todo el mundo. Sin embargo, ellos necesitan cambiar. Dios me ha enseñado algo a mí. Todo un mensaje que Dios me ha permitido predicar, estos que para muchas personas son fuertes, primero tienen que pasar por el sedazo de mi vida. Primero tienen que pasar por mí y autoevaluarme y darme cuenta si este mensaje yo lo estoy viviendo. Si esto que yo hablo, yo lo he puesto en práctica. ¿Cómo puedo pararme en un púlpito a hablar de santidad cuando yo no soy santo? ¿Cómo puedo exigirle a los hermanos en Dios que dejen de mentir cuando yo soy un mentiroso? Este es el evangelio de hoy. Lo importante es lo bien que te salga, no lo que debes de vivir. Prefiero predicar menos y vivir más, hablar menos y obedecer más. Pero ¿qué hay de tantas personas que se paran en los púlpitos y son tan felices diciéndole a los demás que deben de cambiar, que deben de hacer esto y el otro, pero ellos no han nacido de nuevo? Ellos no han nacido de nuevo. Hace poco veía una publicación, y lo digo porque él es público y lo que expresó fue público, Marcos Barrientos. Decía de cómo la industria, y él también decía, hemos sido parte y esto ha cambiado desde el principio que ustedes comenzaron a cobrar en las actividades gratis. Todos ustedes saben que no estaban cantando para Dios. Quizás muchos hoy quieran tener un poco de culpa sin querer queriendo, pero saben que la industria cristiana de la música es un medio para lucrarse y que ellos sí, muchos han cantado para Dios, pero han visto esto como un negocio y solo ven a borregos comprando CD y música para enriquecerse. Y tarde o temprano ellos tendrán que vomitar de lo que han sido parte. Y al igual que muchos predicadores que no se mueven a predicar si primero no le dan dinero, si primero no hacen sus exigencias, si primero el contrato no es firmado. El mejor predicador dejó un camino que le permitía llegar más rápido para irle a hablar a una mujer. Una mujer que la tenían obviada, rechazada, que las demás la veían como quizás la peor, y él fue gratis y se acercó. Y como nosotros quienes dizque le imitamos, nada más pensamos en dinero. Pero dijo alguien, ellos no son malos, malo el pueblo. Malo el pueblo porque vive idolatrando a todos esos hijos de las tinieblas
que se hacen pasar por hijos de Dios, pero su proceder, evidencia que le sirven al mal. ¿Cómo puede ser que un predicador exhiba guardaespaldas cuando llega a un lugar y le dice a los hermanos que tengan confianza en Dios, que anden con seguridad, porque son hipócritas? Y todo eso es porque viven en la carne. No me he salido del tema de hoy. Porque viven en la carne, porque su confianza está en las cosas de este mundo, porque quieren enriquecerse. Cuando usted busca ahí en YouTube, debe de sorprenderle, entre los pastores, ministros más ricos del mundo, mientras en África, Haití, otros países tienen necesidades, ellos tienen jet de lujos. Ellos le exigen a la iglesia el vehículo del año. Ellos tienen millones que pueden vivir 50 vidas y no lo gastan. Pero espérate. El otro que debe compartir las cosas que tiene. Ellos no. Y todavía la iglesia siguen como borregos creyendo y escuchando los mensajes de esos falsos, de esos pedantes orgullosos que creen que tienen el monopolio de la gracia del Espíritu Santo porque le han vendido una psicología barata a quienes no conocen la palabra de que ellos son y que por ello es el milagro. Mentira del diablo. Quien hace el milagro es el Señor, y todo esto es producto de la carne. Son impíos que necesitan que la iglesia les rechace para que ellos se vuelvan a Dios. No, hay que idolatrarlo. Hay que ponerlo en un pedestal. Hay que endiosarlo. Por eso es que sus vidas no cambian, porque desechan la palabra por seguir la mentira. Eso es producto de la carne. Eso es producto de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No vivo bajo la carne. Ya esas cosas que antes me agradaban, ya yo las veo como malas. Porque ya yo tengo el conocimiento, ya yo he sido libertado. Ya yo noto que hablar de las otras personas es malo, a Dios no le agrada. Ya yo entiendo que cuando engaño en un negocio, aunque humanamente me favorece, a Dios no le agrada. Ya yo entiendo que no solo cuando me acuesto con la mujer de mi prójimo, sino que hasta cuando la miro y la codicio, a Dios no le agrada. Pero es más fácil vivir en la carne e hipócritamente pararnos en un púlpito, hablar de la verdad o cantar o decir, estoy llena de Dios, estoy lleno de Dios, pero en mi diario vivir soy un fracaso delante de Dios. Necesito arrepentirme, necesito cambiar, porque todavía no he nacido de nuevo. Hay gente predicando en los púlpitos, hay personas con cargos, hay personas con privilegio, pero necesitan cambiar. Porque están dañados, porque no han tenido un encuentro con Jesús, porque son rebeldes, porque viven según la carne, porque nada más piensan en ellos, porque son avariciosos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, escucha ahora, las obras de la carne, y aquí es un desglose, que son adulterio. ¿Cómo puede ser que yo quiera decir que no hace nada, que Dios sabe que yo vine así, que yo puedo tener un amante, que la poligamia antes se usaba y que Dios sabe que yo... Mentira del diablo, falso. Falso. Hay que arrepentirse. Si estás viviendo conforme a la carne, arrepiéntete. Porque este mensaje no es para los inconversos. Este mensaje no es para los que no conocen al Señor. Yo siempre lo he dicho. Las personas que no conocen a Cristo nunca me van a sorprender. Nunca me van a sorprender. ¿Por qué? Porque ellos están en las tinieblas. Porque ellos no conocen la gracia. Porque no ha brillado la luz del Evangelio para yo entender lo mal que están. Ahora, quienes sí me van a sorprender son estos que se visten de luz, pero son lobos rapaces. Pero son personas que viven según la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué directo es Pablo! Pablo está hablando, es cierto, usted vino de ser un fornicario, usted vino de ser un lascivioso, usted vino de la inmundicia, usted vino de la hechicería, de la enemistad, del pleito, de la ira, usted era un pervertido, celoso, de la contienda, de las disensiones, de la herejía, de la brujería, de la hechicería, borrachera, orgía, usted vino de todo eso, pero usted tiene que ser nuevo aquí. Usted no puede seguir con esas malas costumbres y decir que todo está bien. Ya usted es una nueva criatura. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas estas que hemos mencionado, estaría de más comenzar a desglosarlas y explicarlas, porque lo hemos hecho durante todos nuestros programas. Pero nos impacta que él diga que los que practicante, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Es verdad que el evangelio está lleno de los ex homosexuales, borrachos, estafadores, oportunistas, incluso ex pedófilos, ex asesinos. Está lleno de personas que no valían nada, que estaban en una pocilga, que eran lo peor de la sociedad, ex drogaditos. Pero un día la luz de Cristo le alumbró y tuvieron un encuentro con el Señor y ya no son las mismas personas. De todos esos estará lleno el cielo. Gente que no valíamos nada. Pero al encontrarnos con el Señor, tuvimos un cambio y fuimos transformados. Y es verdad que somos personas con defectos, pero aún así cada día con valentía nos aferramos a cumplirle a Dios mientras dependa de nosotros. Basta ya de seguir viviendo con un pie dentro, otro fuera. Basta ya de ser un evangélico a media, una cristiana a media. Sírvale al Señor como Él manda, sírvale al Señor como Él quiere. Total, el perjudicado, la perjudicada va a ser usted. No siga engañándose, no siga pisoteando la gracia, no siga perdiendo el tiempo en la iglesia. Sírvale realmente como Dios te manda. Deje que el Espíritu Santo le guíe, deje que el Espíritu Santo sea el dueño de su vida, deje que el Espíritu Santo se entrone en usted y pueda vivir una vida verdaderamente como Dios te manda. Ese pleito va a seguir. Pero a veces nosotros estamos como árbitro del lado de la carne y le damos más lugar a la carne que al espíritu. Es cierto que como seres humanos algunas veces nos vamos a equivocar, pero que esto no sea premeditado y que al fallarle a Dios podamos reconocer que necesitamos su perdón y caminar de nuevo. No siga tropezando con la misma piedra. O quite la piedra o cambie de camino. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana que nos ha permitido, Dios, tener este gran devocional de oración. Sé que estas palabras para muchos han sido fuertes, pero sé también que nos han confrontado con el amor que tú, Dios mío, nos permite. Y es para que cambiemos, para que seamos diferentes, para que podamos abrir los ojos, para que podamos entender, Dios, que tú demandas más de nosotros y que tú quieres que cada día más te sirvamos de esa manera. Señor, conforme a tu palabra, guárdanos en tu palabra. Bendice a cada hermano, bendice a sus familias, llénale de tus grandes bendiciones y permite que tengan un día maravilloso y permite que puedan enfrentar todo lo que venga a sus vidas, creyendo en ti, Señor, sabiendo que antes no estuvimos solos, ni ahora lo estaremos, porque tú, Señor, has prometido que estarías siempre hasta el fin. Amén